Buenas tardes, amigos. Este es Diálogos del Montonero, el segmento en el que conversamos sobre la coyuntura política, institucional, económica y social del país. En estos días hemos contemplado el proceso de vacancia, un proceso que el Congreso rechazó. Hemos contemplado cómo las instituciones se han tensado al máximo, las decisiones del Tribunal Constitucional, las decisiones del Congreso, las reacciones del Ejecutivo y en general de la sociedad. Pero algo que permanece o se discute muy poco es el futuro de la economía en el Perú. Es decir, en el Perú el día de hoy estamos en una mega recesión, hay alrededor de 7 millones de empleos perdidos. ¿Y qué vamos a hacer en la economía? Bueno, uno de los temas centrales de la economía es la minería. La minería es un factor decisivo en el crecimiento económico y en el proceso de reducción de pobreza. Y dentro de la minería, el tema del cobre. Algunos dicen que el futuro del Perú está vinculado al cobre. Generalmente alrededor de esto se produce una enorme confrontación ideológica con sectores que no quieren inversiones mineras ni quieren vincular el futuro del país al cobre. Pero el cobre y la minería son temas impostergables en la discusión pública. Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado al señor César Humberto Cabrera. Él es integrante del Instituto de Minería, Ambiente y Desarrollo, un instituto que investiga los temas de la minería y sobre todo en el cobre, y ha publicado recientemente un gran libro que se llama Cobre, el futuro del Perú. Buenas tardes, señor César Humberto Cabrera. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, doctor Andrés. Muchas gracias también. Bueno, la primera pregunta que yo le plantearía es la recesión mundial en la que estamos, ¿no es cierto? Los precios de los commodities, el precio del cobre, en este contexto. Sorprende que muchas empresas mineras que tienen concesiones, como por ejemplo Sauder en Tía María o otras concesiones en el sur del Perú, en Cajamarca, persistan en sus proyectos de inversión. ¿Cómo explicar la recesión mundial, los precios de los commodities y el interés permanente de las compañías por seguir invirtiendo en el Perú, señor César Humberto Cabrera? Bueno, en términos de largo plazo, las perspectivas de cobre son muy positivas. Es decir, la demanda de cobre va a crecer en el futuro al ritmo de la renovación tecnológica que produzca las iniciativas que se tomen en dirección de superar los problemas que presenta el cambio climático. Digamos, automóviles eléctricos consumen mucho más cobre. Los teléfonos inteligentes creo que también tienen cobre. Así es. La generación de energía eólica también consume más cobre. En fin, se proyecta que la demanda del cobre va a superar a la oferta y por tanto que va a haber una tendencia, hablando de largo plazo, a el incremento de los precios. Hoy mismo una caída del mercado ha llevado a que los precios, que llegaron a estar cerca de $2 cuando se paralizó la economía mundial, $2 la onza, ¿no? $2 la libra. La libra. Hoy estén por encima de los $3. Entonces, el precio de largo plazo hoy se estima en 3.25, pero probablemente la tendencia que veamos sea una tendencia creciente en materia de precios. Insisto, en el largo plazo, esto no es de corto plazo, las oscilaciones de corto plazo no las debemos considerar en estos procesos, ¿no? Bueno, y el Perú, digamos, es un país bendecido por sus recursos y sus potencialidades en minería y cobre, ¿no es cierto? En el sur del Perú, por ejemplo, está todo un cordón de cobre. En el norte del Perú también existe otro cordón, otro cinturón de cobre que no son explotados.
Yo no podría decir que si el Perú tiene un buen sistema institucional, es decir, mantiene un sistema democrático, republicano, buenas instituciones, seguridad jurídica, solo explotando estos minerales, el Perú tendría garantizado su acceso a niveles de desarrollo, ¿no? Sin embargo, esto no es así. Efectivamente, ¿no? Hace mucho tiempo, realmente mucho tiempo, Chile logró un consenso. Chile tiene un consenso en torno al cobre. Discuten cualquier cosa, pero no discuten el rol del cobre en el desarrollo de la economía chilena. Allende decía, el cobre es el salario de Chile. Decía que era un comunista, ¿no es cierto? Los economistas actuales de cualquier tendencia en Chile hablan de que el cobre es la viga maestra del desarrollo de Chile. Y se escriben decenas de libros. El Banco Central, desde hace muchos años, el Banco Central de Chile, escribe decenas de textos en torno a la relación que hay entre el tipo de cambio y el precio del cobre. Es decir, la estabilidad chilena. El Estado chileno se forma después de la Guerra del Pacífico, se consolida, obviamente. La Guerra de la Independencia le permite salir fortalecido. Son los vencedores de la Guerra de la Independencia. Hay dos movimientos que vienen a la Guerra de la Independencia, del sur y del norte. Del sur San Martín viene con chilenos, los argentinos se quedaron en la mitad del camino, vienen algunos argentinos, pero es Chile que se arma. Y arma un Estado a partir de eso. Después de la Guerra del Pacífico, con el salitre, entre 1880 y 1930, el Estado chileno del siglo XX se arma con el salitre. Y posteriormente, ¿no?, es el cobre el que articula el desarrollo chileno, el que le permite el desarrollo que ha alcanzado y, aunque parezca mentira, ¿no?, al mismo tiempo el fortalecimiento de sus instituciones. O sea, una economía fuerte, una economía con perspectiva, también ayuda al fortalecimiento de las instituciones, del mismo modo que instituciones sólidas ayudan al desarrollo económico. Digamos, antes de continuar con ese tema, un tema de coyuntura, porque yo quiero preguntarle, estamos en la cuarta revolución industrial, el cobre es una viga maestra de esta cuarta revolución industrial. El Perú tiene una enorme potencialidad, podría disputar el primer lugar en la producción mundial de cobre, pero quiero plantearle un tema sobre la coyuntura. Sacar adelante los proyectos de cobre, imaginémonos Tía María, en el caso de Cajamarca, Michiquillay está, digamos, más cerca, y llevar adelante los proyectos que están en ejecución, ¿no es cierto?, o en camino, es decir, Quellaveco, Mina Justa. ¿De qué manera ayuda a enfrentar esta mega recesión y este aumento de la pobreza, señor César Humberto Cabrera? Digamos que es decisivo, es vital, ¿no es cierto? Sí, pero, por ejemplo, un distinguido economista muy competente, muy prestigioso, dice, tenemos que apoyarnos en la minería para la recuperación, pero hasta allí nomás, no para ampliar la capacidad de producción minera y tenerla como un elemento central del crecimiento, sino solo para la recuperación. Y no cualquiera, es un distinguido economista de la Universidad del Pacífico que lo acaba de decir en una entrevista en Ojo Público, y eso piensan mucha gente cuando tengamos esas limitaciones mentales respecto a la puesta en valor y al aprovechamiento de nuestros recursos, estamos en problemas. Limitaciones ideológicas, digamos, más que mentales, ¿no? Sí, pero claro, o sea, mentales en el sentido de que son producto de prejuicios, de ideas, incluso más que de ideología, porque en Chile, yo insisto, derecha, izquierda, comunistas, capitalistas,
Todos entienden el significado del cobre para Chile. En el Perú no lo logramos entender. En el Perú no somos capaces de poner en marcha un proyecto como Tía María, resolviendo el tema de los reservorios del reservorio de Paltiture, que pudo estar listo y construido hace tiempo. No hay capacidad para encarar estos temas, más bien para complicarnos la vida, como nos hemos complicado en el caso de las Bambas, que en lugar de hacer un ferrocarril, no ahora que se empieza a hablar del tema, sino desde el momento mismo en que empezó el proyecto, unimos pedazos de carretera, ¿no? Vamos por el camino corto y eso lo autoriza el Estado peruano. Eso no es problema de la empresa. La empresa pudo haber ido por el camino fácil, pero el Estado peruano autorizó que por ese camino de tierra, de caminos vecinales, salieran 300 camiones. Eso es inaceptable. Y nos estamos complicando la vida tomando ese tipo de decisiones y equivocando la ruta a seguir, ¿no? Mire, el señor Víctor Gómez, cuando era presidente, creo que ya no lo es, del Instituto de Ingeniería y de Ingenieros de Minas del Perú, señalaba de que si pusiéramos en ejecución 6 proyectos mineros, entre ellos mencionaba La Bamba, Michiquillay y otros, 6 nuevos proyectos mineros, el Perú estaría en condiciones de crecer sobre los 2 dígitos al margen de esta mega recesión, y el Perú estaría en condiciones de reducir pobreza incluso sobre bajo del 10 puntos de la población. El día de hoy con la mega recesión va a aumentar probablemente hasta 30. Sin embargo, como usted dice, el Estado no cumple su papel. El Estado durante estos últimos años se ha llenado los bolsillos de plata en base a los impuestos que pagan los mineros, pero ni el gobierno central, ni los gobiernos regionales, ni los gobiernos locales han hecho obra. No han hecho carreteras, no han hecho postas médicas, no han hecho escuelas. Bueno, en ese contexto de ineficiencia y fracaso general del Estado viene el activista ideológico, el activista antiminero. Y en vez de unir a la población y a la empresa contra la ineficiencia y el fracaso del Estado, digamos, como está ideológicamente y tiene estos prejuicios ideológicos, demoniza a la empresa. En cualquier lugar del mundo donde un político, un activista pensara en la población, en la lucha contra la pobreza, uniría a la población y a la empresa contra el Estado, contra el fracaso del Estado, pero eso no pasa. Todo eso está destruyendo nuestro potencial minero y nuestras posibilidades de crecer y enfrentar la mega recesión y reducir pobreza. Indudablemente, si hablamos de temas institucionales, el tema institucional más serio es la ausencia de partidos políticos, el paso de aventureros por la política peruana. Solo tenemos aventureros a la cabeza del Estado que miran exclusivamente el corto plazo y no están en condiciones de proyectarse a largo plazo. Nuestro sistema político colapsó con la crisis de la deuda y la hiperinflación y de ahí no se ha vuelto a reconstruir. Y todos de una u otra forma han hecho lo necesario para hundirlo más y hacerlo más impredecible. ¿Qué país serio del mundo puede estar en la víspera de un proceso electoral y no tener idea de cuáles van a ser los dos contendientes en su segunda vuelta? Eso no es posible. En cualquier parte del mundo se tiene una idea de quiénes son los contendientes. Gana uno, gana otro. Además hay comunicación entre ellos, hay consensos entre ellos, hay matices, hay diferencias, pero hay base común. Aquí no tenemos nada de eso y puede pasar cualquier cosa. Pero, digamos,
volvamos al cobre. Efectivamente, el potencial de cobre es enorme. El cobre, el año 2000, representaba, y digo 2000 porque es como un nuevo comienzo, ¿no? El año 2000, el cobre representaba 13% de las exportaciones, ¿no? Hoy, el cobre representa el 30% de las exportaciones. El cobre representa la mitad de las exportaciones mineras. Y la perspectiva es a que el producto que se desarrolle, por eso es nuestro interés en el cobre, el producto que desarrolle va a seguir siendo el oro, la plata, pero el central es el cobre porque nuestros yacimientos del norte, del sur, son yacimientos cupríferos. Déjeme plantearle un tema ahí al respecto muy rápidamente, porque usted es un experto sobre el cinturón del cobre del norte. Mire, señor Cabrera, el Perú, para nuestros televidentes, aproximadamente produce 2.5 millones de toneladas de cobre. El primer país del mundo, Chile, es el principal productor de cobre, produce 5 millones de toneladas de cobre aproximadamente. Bueno, Cajamarca tiene los distritos más pobres del país. Los más pobres de acuerdo a los índices y las estadísticas oficiales. Sin embargo, Cajamarca podría tener un ingreso per cápita igual al de un país desarrollado, igual a Australia, igual a Nueva Zelanda, Noruega, o quizá parecido. ¿Por qué? Porque Cajamarca tiene un cinturón de cobre, es decir, está bendecido por un vientre materno en la tierra con cobre. Y ahí están los proyectos de Conga, Galeno, La Granja, Michiquillay, que podrían producir, según los estudios del instituto que usted representa, alrededor de 1 millón de toneladas más de cobre que le podrían agregar al cobre. Y de esta manera el Perú podría crecer a 2 dígitos, reducir pobreza e incluso estar en condiciones de disputar la primacía mundial del cobre. Cuéntenos sobre esta situación, este diagnóstico y por qué los peruanos nos hundimos en los pantanos del atraso en su desarrollo. Yo aprovecho la gentileza de su programa y la oportunidad para ir más allá de esto. Tenemos muchos yacimientos. Yo creo que debemos cambiar el modelo de desarrollo de los yacimientos. Anteriormente nos hemos centrado en el desarrollo. Cada empresa tiene un depósito, lo encuentra, lo desarrolla y hace lo que quiere. Ese no es el camino. Ese es el camino del suicidio. Eso es lo que nos ha pasado en el sur. Y las dificultades que tenemos en el sur son por falta de planificación, por falta de el Estado cumpla el papel que le corresponde. En el norte, del mismo modo que en el sur, pero en el norte, si no se construye simultáneamente una vía de salida de los minerales, que en este caso no puede ser otra que un tren, el puerto de... y el puerto de Bayóvar, ¿no? Y obviamente un puerto minero de la mayor importancia, que también permitiría que la producción de Piura, por ejemplo, de Río Blanco, que está en la frontera con el Ecuador, también baje hacia Bayóvar, y que en Bayóvar pudiese hacerse eventualmente una gran refinería, o sea, pero tiene que planificarse. Entonces, en el intento anterior de desarrollo del cinturón de cobre norte que se frustra, cuando se frustra Conga, inmediatamente venía Galeno, ya estaban conversando, ya tenían adelantadas sus cosas, y venía Michiquillay. Pero esto se detiene. Sin embargo, esto tenía un defecto de partida. Como Conga era la mitad cobre y la mitad oro, el depósito, uno de los depósitos de los dos era cobre y oro, el otro es oro y cobre.
era, digamos, factible bajar la producción por camión. Porque a diferencia de las bambas, que son 400.000 toneladas, aquí no iban a ser apenas 100.000. Galeno tenía previsto 200.000 toneladas y Galeno tenía previsto un mineroducto a Eten. Así no se deben hacer las cosas. Cada proyecto con su vía de comunicación. Exactamente. Así es. Yo hago lo que puedo, me conecto como puedo. No. Yo, Estado peruano, le digo a las empresas, además pongo el ritmo. Señores, necesito que el conjunto de los proyectos empiece a caminar porque he tomado un crédito de largo plazo, 25 años, para construir un ferrocarril y necesito la carga del ferrocarril que ustedes me van a dar para poder financiar ese ferrocarril. De lo contrario, yo no puedo hacer el ferrocarril. Entonces, y ustedes no pueden sacar su producto y yo no estoy de acuerdo en que lo saquen por camión o por mineroducto. Me lo sacan por ferrocarril y me ceden la carga. Y yo, Estado, en el estudio de impacto ambiental les digo, señores, el tema transporte queda reservado para el Estado y para el ferrocarril. Pero por supuesto, ahí tienes que hablar con seriedad. Ahí tienes que tomar el crédito, construir el ferrocarril y que el ferrocarril permita la salida de la carga. Y se paga perfectamente, porque tenemos efectivamente Michiquillay, Conga, Galeno, y como se trata de concentrados, ¿no? No es que la carga es 1 millón o 1,5 millones de toneladas, hay que multiplicarlo por 4. ¿No? Entonces, estamos cargando entre 5,5 y 6 millones de toneladas de bajada y 1 millón de toneladas de subida de maquinaria, equipo, insumos como el petróleo. Eso no es lo óptimo serían 10 millones de carga, pero eso es el mínimo necesario, estos 7 millones de carga que permite, ¿no?, que se pueda financiar el ferrocarril, que pueda ser manejable el ferrocarril. Lo que usted está señalando es el proyecto de clúster del cinturón de cobre del norte alrededor de una vía de comunicación que conecta la salida del producto minero hacia un puerto, en este caso Bayóvar, y la entrada también de los bienes de capital y de los insumos en general. Eso es un clúster, es decir, un clúster como hay, por ejemplo, en el sur, en el norte de Chile, ¿no? En Antofagasta, Sí, en Antofagasta. En Antofagasta, si no me equivoco, donde precisamente el ingreso per cápita es igual al de Australia. Es la zona que más ingreso per cápita tiene en el caso de Chile, porque es un ingreso per cápita de un país desarrollado, solo en Antofagasta. Eso es lo que está planteando usted. Claro, lo que yo estoy planteando es que tenemos que poner en valor todos nuestros recursos mineros, en particularmente cupríferos. En el sur hay muchísimo más, hay cosas que están pendientes y que tenemos que cuidar de hacer bien. Tenemos que hacer muy bien Quellaveco, tenemos que hacer muy bien Mina Justa, porque entre Quellaveco, Mina Justa, ampliación Toromocho, nos dan 500,000 de toneladas más, que no es poca cosa. O sea, 20% de incremento. En el clúster del sur, digamos, hacia el puerto de Hilo. ¿No? Y además, este conjunto de actividades mineras han convertido a Arequipa en un centro industrial que provee de productos, servicios, insumos. O sea, tenemos que replicar eso en el norte, pero hacerlo mejor de lo que se ha hecho en el sur, planificarlo, organizarlo, conversar con las empresas, no decirle, oye, Galeno lo va a hacer de acá a 10 años. No, señor. Necesitamos que lo haga ahora. Y el Estado peruano se pone con su gobierno regional y sus autoridades locales para apoyar eso, por supuesto.
queremos que lo haga ahora, pero cumpliendo las reglas. Eso se da por sentado, eso no se discute. Y digamos, ahora, esta idea del clúster, ¿no es cierto?, también, digamos, resuelve este gran debate que plantean los sectores ideologizados, antiinversión, antiminería, que señalan que la minería solo es exportar piedras, porque al lado del ferrocarril, ¿no es cierto?, se crea una industria de bienes y servicios que obligatoriamente tiene que abastecer a una demanda de producción minera que generalmente es muy costoso o muy prolongado, o demanda mucho tiempo importar. Y automáticamente surge una industria, una manufactura alrededor. Cuéntenos sobre eso, porque eso es lo que ha pasado también en el caso de Chile y suele suceder en algunas zonas de Arequipa. Claro, o sea, el ferrocarril es clave por una serie de razones, y ya hemos comentado algunas. El ferrocarril, su punto de partida estaría en la parte alta de Cajamarca, en lo que se llama la zona de la Pampa de la Culebra, entre Michiquillay y Galeno, porque entre esas tres minas hay 20 kilómetros. O sea, es un segundo punto al que quisiera ir. Pero ese ferrocarril se puede extender. Eso ya no es un tema minero, pero se puede extender por razones turísticas hasta el Marañón. Sería muy sencillo hacerlo. Y conectar las riquezas turísticas de Chiclayo, porque pasaría por Jayanca, el trazo se va hasta Bayor, pero pasa por Jayanca, 40 kilómetros, 30 y tantos kilómetros de Chiclayo. Entonces, conectamos las riquezas turísticas de la zona de Lambayeque con las de Amazonas, y en medio está Cajamarca, que tiene también sus riquezas y un pasado colonial muy importante que se ve en su arquitectura y que se ha conservado hasta la actualidad. Pero creo que es indispensable, ¿no?, tener en cuenta otro tema. En el caso de estos tres proyectos, y por eso digo, el Estado tiene que tener un rol planificador, le tiene que decir, tiene que tener un diálogo con las empresas mineras y le tiene que decir: señores, usted va a producir 100.000 toneladas, usted 200.000 toneladas, usted 300.000 toneladas. ¿Por qué no me hacen una concentradora como la de Cerro Verde y me producen 600.000 toneladas? Cada uno aporta a la concentradora lo que le corresponde. Si yo tengo el 10% de la producción, el 10%, yo tengo el 20%, el 20%. O sea, entre los tres financiamos. ¿Qué implica eso? Bajo los costos de inversión, aumento las utilidades de las empresas y aumento los tributos que éstas pagan al Estado. Pero además reduzco la huella del proyecto. No hago 3 concentradoras, hago una sola. La huella ambiental se refiere, es decir, el impacto ambiental de la producción. La huella ambiental, así es. La reduzco, hago una sola, no hago 3. O sea, no debe haber desperdicio de recursos, porque sí, claro, lo hace el capital privado. No es así. El capital privado invierte su dinero, pero después lo descuenta cuando lo amortiza y no paga, y el Estado financia una parte de eso. Porque el inversionista, dice: he invertido $1.000 millones en esto, voy a amortizar mis 1.000 millones. Entonces el Estado le dice: no, señor, usted puede invertir 700, ahórrese 300. Y al ahorrarse usted 300, me va a pagar más impuestos. Usted va a ganar más y a mí me va a pagar más impuestos. Claro. Y el capital de partida también se reduce. O sea, ya no es que la empresa tal tiene que meter 5.000 millones, mete 4.000, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que la idea de un cinturón de cobre norte, la idea de un clúster, es las posibilidades del desarrollo
no solamente en Cajamarca, sino de todo el norte. Y aquí una pregunta adicional, digamos, el despliegue de una minería de esta calidad, ¿no? De esta potencia como la que usted describe, ¿cuál es su relación con la agricultura? Porque los sectores ideológicos antiinversión suelen decir que el desarrollo y la potencia de la minería es el fin de la agricultura y de la ganadería local o regional. ¿Qué responde usted ante eso, señor César Humberto Cabrera? En modo alguno. O sea, en el caso de, en este momento, Yanacocha tiene 27 años operando. Desde el primer año se anticipó una catástrofe ambiental. Después de 27 años, no solo no hay una catástrofe ambiental, toda la zona próxima a la mina ha tenido una enorme prosperidad. Todo el valle del Río Grande, y se lo dicen gente de ONGs que han operado hace 30 años. El Valle del Río Grande eran casas muy modestas. Hoy el Valle del Río Grande se ha transformado, como se ha transformado Granja Porcón, que a principios de los 90 estaba al borde de la quiebra y ha prosperado extraordinariamente. Y tiene una relación de cooperación, de coordinación con Yanacocha, que está allí nomás. Uno va a Granja Porcón. Efectivamente. Duerme en Granja Porcón, en las habitaciones, en el hotelito que tienen ellos, y de allí pueden mirar las operaciones de Yanacocha, porque y de allí pasa el río. O sea, no existe ningún problema. Es al contrario, ideológicas. Perdón. Al contrario, ha surgido una agricultura y una ganadería moderna, como usted lo está describiendo. Y suele surgir este tipo de cosas al lado de la inversión minera, ¿no? Claro, inclusive, por ejemplo, cosas pequeñas como esta. La producción de quesos. La mejor producción de quesos de Cajamarca, quesos pasteurizados, quesos que pueden entrar al mercado de Lima, quesos que se pueden vender en Wong, en cualquier lugar, se desarrollan a partir del momento en que la ciudad de Cajamarca ofrece un mercado interno para esos quesos. Efectivamente. Y a partir de eso se empiezan a exportar, primero a Chiclayo, a Trujillo y después a Lima. Entonces, así. Quiero plantearle otro tema, señor César Humberto Cabrera, otro de los mitos que defienden los sectores, y a la luz del cinturón del cobre norte, incluso podríamos hacer el diagnóstico, la reflexión. Otro de los mitos que suelen plantear los sectores ideológicos antimineros es que la minería se lleve el agua, ¿no? Es decir, en el Perú, por ejemplo, hay estadísticas clarísimas que la minería solo utiliza el 1% del agua que se cosecha en los sistemas de agua potable, en los sistemas de reservorios, solo el 1%. Y en Cajamarca, bueno, así se opusieron a Conga, ¿no? Conga iba a destruir el agua para la agricultura y el consumo doméstico. Finalmente, ¿qué le respondemos a estos sectores ideológicos antimineros, antiinversión? El cinturón del cobre, ¿cómo administraría idealmente un sistema de agua, un sistema de reservorios, de represas, en fin? Bueno, en general hay que decir que el norte del Perú, a diferencia del sur, en que la población no ha tenido preocupaciones por ese lado, porque ha sido al contrario, ha cooperado estrechamente. Pero permítame un ratito, señor César Humberto Cabrera. En el sur, por ejemplo, se suele lanzar mitos de que el agua viene contaminado con cadmio, mercurio y otros minerales que son parte del agua que viene de las alturas y pasa por los volcanes. Es el fenómeno Lahar. El agua naturalmente del sur
tiene un alto contenido mineralizado, pero los sectores ideológicos antimineros lanzan estas campañas señalando que esa contaminación natural es parte de la actividad minera. En todos lados. Claro, eso no lo podemos evitar, eso siempre debe existir. Existe un financiamiento muy importante de grupos preocupados por el medio ambiente que no saben necesariamente cuál es la actuación de los grupos a los cuales ellos financian en países como el nuestro, que finalmente impiden el desarrollo, limitan las posibilidades de trabajo y son factor de permanencia en la pobreza. Pero a lo que iba era lo siguiente. En el norte hay 3 veces más agua que en el sur, porque el sur es semidesértico. El sur ya estamos cerca de la zona desértica del norte de Chile. El norte llueve muchísimo más. Si algo sobra en el norte es agua. Si alguna dificultad tenemos en el norte es el manejo del agua. Y por supuesto, hay que encauzarla, hay que represarla, porque la mayor parte del riego se hace todavía de lluvia. La canalización es muy pequeña, no hay casi reservorios y hay que desarrollarlos. Y los recursos que generaría la minería podrían financiar la generación, la construcción de reservorios de todo tipo y de todo tamaño, porque no necesariamente se tienen que hacer grandes reservorios. Se pueden hacer 2 o 3 reservorios en altura para regular incluso el curso de los ríos, ¿no? Que muchas veces ha probado ser mejor. Por ejemplo, hoy hay problemas en Gallito Ciego, hay problemas en las represas. ¿Por qué? Porque la avalancha del lodo y de materiales de árboles que vienen en la época de lluvias en verano va colmatando esas represas. Porque está bajo, porque está para el servicio, en este caso de la costa. Pero si hacemos esas represas en la parte alta, no tienen un largo, ese problema, es un largo camino que recorrer. Pero se puede hacer perfectamente y los recursos que generaría la minería serían extraordinarios. Sí, digamos, podemos mirar unas cifras así al vuelo. Supongamos que solo Cajamarca, dejo de lado Cañayaco, dejo de lado otras actividades y me refiero a lo que habría en la provincia de Cajamarca, en la provincia de Bambamarca y en Chota con La Granja. Digamos 1.200.000 toneladas de cobre. A $3 la libra son 6.600 millones de dólares por esta masa, de los cuales $1 la libra de utilidad nos da 2.200 millones de dólares de utilidad, de los cuales no 30%, porque con los conjuntos de tributos adicionales que tiene la minería, llegamos a cerca de 50%. O sea, tenemos 1.100, más o menos. 330 millones de dólares de estos 660, el 50%, que iría al fisco. No, 660 millones van al fisco y de eso el 50%, 330, retorna a Cajamarca. Imagínese usted 330 millones de dólares durante 30 años. Y una cosa, la minería, y lo estamos viendo en el sur, esos proyectos, ¿cuántos años tiene Toquepala? Y sigue creciendo, sigue empleándose. Ya los dirigentes de Quellaveco, Ormacule ya ha dicho la vez pasada que en Quellaveco hemos perforado hasta 400 metros, pero presumimos que hay cobre hasta 1.000 metros y que acá hay cobre para 100 años. Entonces, pongamos 30 años, ¿no? Estamos hablando de 330 millones de dólares regularmente
al equivalente actual, durante 30 años. Transformamos Cajamarca, le ponemos todas las represas, todos los caminos para sacar todos sus productos, toda la inversión que se quiera hacer en la agricultura y en otras actividades. Pero además hay que tener en cuenta el hecho de que esa potente industria minera se convertiría en un enorme mercado interno para la producción cajamarquina. Así es. Y aparecería como en Antofagasta, como ha aparecido en Arequipa también, actividades industriales, actividades de servicios. Por ejemplo, ¿por qué razón? Y esto me lo decía algún antropólogo alemán que alguna vez visitamos conjuntamente Cajamarca. ¿Por qué razón, con este clima maravilloso, esta relativamente baja altura, 2.700 metros sobre el nivel del mar, por qué razón aquí en la Universidad de Cajamarca no se desarrolla la producción de programas especiales para la minería y se le ofrece a la industria minera mundial, ¿no? Así es. Muy bien, señor César Humberto Cabrera, el tiempo se nos ha agotado en el programa. Le agradecemos infinitamente por este diálogo revelador. Es evidente, pues, que Cajamarca, textualmente, literalmente, es un mendigo sentado sobre un banco de cobre, por cambiar la palabra por oro, ¿no? Y Cajamarca podría ser una ciudad europea con un ingreso per cápita, podría alcanzar el desarrollo muy rápidamente, pero los prejuicios ideológicos impiden esto. Estamos seguros que vamos a ganar, ¿no?, si seguimos difundiendo esta ciudad. Infinitamente agradecido, señor César Humberto Cabrera. Muchas gracias. Comparto el optimismo. Sí, estamos seguros que vamos a ganar, porque el mal dura poco. El mal siempre demuestra su ineficacia, su incompetencia, su condición de fábrica de pobres y de menesterosos muy poco tiempo. La gente creo que la gente en Cajamarca hoy ha entendido perfectamente el papel de la minería y el potencial de la minería. Muy bien. Gracias, señor César Humberto Cabrera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. Gracias.